Pues estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, que nos concede ya la hora 15 de la materia Epístolas Generales. El tema, estamos con Segunda de Pedro, capítulos 2 y 3. Los párrafos son falsos maestros y el día del Señor. Entonces tenemos ahí esos temas. Y pues vamos directo al texto, ¿no? Vamos a ver qué dice Pedro en este capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones es relajación en la conducta y rompimiento de lazos, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Aquí tenemos una alusión directa a Judas, capítulo 3, versículos de los versículos 3 al 13. Tenemos 13 versículos idénticos con Segunda de Pedro. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos sin contumaces rebeldes, tercos y obstinados, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición delante del Señor. Entonces tenemos aquí una advertencia acerca de lo que llamamos los falsos maestros. Afortunadamente el texto bíblico es perfecto y hay una serie de textos donde se habla de esto. Nosotros que creemos que la gente que está en el Señor quisiéramos que todos fuéramos profetas verdaderos, que predicáramos la palabra, que enseñáramos de la piadosa lo que dice la palabra del Señor, pero lamentablemente siempre hubo gente falsa, siempre hubo personas que aparentan servicio, aparentan fe, pero que tienen una serie de errores en su conducta. Y esto es muy importante que lo veamos porque en Judas, recuerda que es un libro de un solo capítulo, Judas, de versículos 3 al 13, es idéntico a este párrafo de Segunda de Pedro. O sea que pensamos que Judas ya conocía el texto de Pedro y lo copió, literalmente lo copió, y es exactamente lo que dice aquí Pedro, ¿no? Dice entonces que hubo entre el pueblo muchas personas con disoluciones. Recuerde que la disolución, relajación o rompimiento de lazos es una conducta descuidada. O sea que no se puede ser un siervo de Dios y tener una conducta descuidada, o una sierva de Dios con una conducta así descuidada, ¿no? Necesitamos cuidar nuestra conducta, porque de esa manera tenemos el testimonio o tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Y también rompimiento de lazos. Personas que no saben tener lazos de fraternidad, o en la familia, o en el ministerio, o en cualquier lugar, como que fácilmente rompen relaciones. Entonces, esos son dos errores de los falsos profetas, ¿no? En primer lugar, tenemos ahí que tienen una conducta muy relajada. No sé si conocen gente que parece muy libertina, confunden libertinaje con libertad, porque ciertamente somos libres en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, tenemos una libertad de la que disfrutamos, libres del pecado, libres para vivir lo que Dios quiere, pero no tenemos una libertad para hacer lo que queramos. Realmente dice ahí entonces que hubo personas que tenían esos dos errores de conducta. Dice: y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Entonces un falso profeta no va en el amor al Señor, sino en el amor al dinero. Literalmente el amor al dinero es una prioridad para ellos, ¿no? Personas que siempre piden dinero, que siempre están hablando de cosas económicas, o que buscan la manera de concentrar mucho dinero. Por eso siempre decimos en la iglesia es importante que manejemos alfolís, o sea que tengamos varias cuentas, varias fuentes de las cuales se pueden cubrir las necesidades de la iglesia, pero que nadie tenga como solo el manejo del dinero, porque entonces podemos caer en este pecado. Porque dice ahí que habrá avaricia. Recordemos que avaricia es un deseo desmedido por cosas materiales. Entonces no están satisfechos, no están contentos con lo que tienen, y entonces siempre buscan más ganancia deshonesta, diríamos ahí, ¿no? Hay ganancia deshonesta. Dice: por mercadería de ustedes van a hacer. Entonces esto es muy importante, porque la gente no es una mercadería. La gente es el pueblo de Dios, es la gente de Dios, gente que se ama, gente que se entiende, gente que está integrada, gente que vale delante de Dios. Pero los falsos profetas y maestros ven a la gente como un objeto de negocio. Literalmente los ven para ver qué les pueden sacar, y no tienen el amor por la gente, ¿no? Y luego habla entonces aquí de que estas personas
tienen una diferencia con los ángeles. Dice ahí Pedro, bueno, porque los ángeles son mayores en potencia, ¿cierto? Mucho mayores en potencia que nosotros. Según vemos, cuando habla de ángeles en la palabra, son poderosos, son rápidos, no son omniscientes ni omnipresentes. O sea, no saben todo ni están en todo lugar, pero son seres poderosos. Tienen adoración al Señor, tienen encargos de parte de Dios. Y bueno, los ángeles dice que son muy reverentes y que nunca pronuncian juicio de maldición. Porque realmente hablamos entonces de que los ángeles ejecutan lo que Dios quiere que ejecuten y están en la voluntad del Señor, pero siempre es limitado lo que ellos hacen, ¿no? Tienen algún evento donde participan, algo revela Dios de ellos. Ahora en el Apocalipsis, que es un libro que habla mucho de ángeles y la constancia o el ministerio, siempre tenemos como una limitación en sus funciones. Pero los ángeles siempre son muy reverentes, ¿no? Dice aquí, los falsos profetas no son reverentes. Fácilmente hablan mal de otros, fácilmente se apartan del amor, fácilmente se apartan de la palabra, ¿no? Y dice entonces que tienen una serie de errores en su conducta. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles? Pero los que pecaron con Satanás, ¿se acuerdan? Cuando Satanás se rebeló contra Dios, dice varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento que se llevó a una tercera parte de ángeles. Dice Apocalipsis 12, ¿no? Que el dragón arrastraba con su cola a una tercera parte de los ángeles. Literalmente es como que se los llevó bajo su misma idea. Se rebelaron contra Dios. Imagínense, rebelarse contra Dios es lo peor que puede pasar. Es el peor error, el peor desconocimiento, lo peor que puede pasar, ¿no? Y los ángeles se rebelaron contra Dios. Y dice aquí Pedro, bueno, Dios no perdonó a los ángeles. Aquí hay algo que tenemos de identificación con los ángeles. Los ángeles y los hombres vamos a ser castigados, los dos. Los ángeles pues no tienen fe porque ven a Dios, ¿verdad? No como nosotros, que es por fe que no vemos a Dios y sin ver creemos. Ellos ven a Dios y saben perfectamente quién es, pero igual los que se rebelaron no son perdonados. Y en la Biblia habla del abismo, que es literalmente parte del infierno. Habla también de el Tártaro, que es un lugar así como muy al fondo del infierno, donde hay ángeles que nunca van a salir. Y recuerda que algunos ángeles van a salir en la gran tribulación. Si ahorita los demonios son así insoportables, los peores van a salir en la gran tribulación. Y nada más van a actuar 5 meses, dice Apocalipsis, ¿no? Entonces hay alguna división ahí de los mismos ángeles que cayeron. Hay algunas cuestiones que tienen pues de rebelión contra el Señor, ¿no? Y luego Dios habla de Sodoma y Gomorra. Recuerda que son ciudades donde había una homosexualidad cotidiana. Había un apego a lo sexual así exagerado. Y dice la palabra de Dios, usted recuerda con Abraham, ¿no? Que era contemporáneo con ellos, y Lot, que se quiso ir con ellos, bueno, generó un problema. Hubo una guerra y después Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot, y ahí tenemos entonces a Sodoma y Gomorra destruidas por fuego. Entonces dice ahí que Dios va a juzgar a las ciudades, el pecado de la gente, y que también tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que nos relacionamos. Recuerde que Lot escogió la ribera fértil. Escogió las orillas del Jordán, porque Abraham le dijo, escoge lo que tú quieras. Aunque Abraham era mayor en autoridad y en llamado del Señor, fue generoso. Y Lot no escogió algo pobre, escogió lo que le pareció muy rico. Porque dice que hasta sus tiendas las extendió hasta Sodoma y Gomorra. Ahora, nosotros no podemos escoger dónde vivir generalmente. A veces sí podemos evitar un lugar donde hay mucho pecado, pero Lot no lo evitó. Se fue allí pensando en la riqueza y sí fue muy rico, ¿no? Dice que era muy rico tanto que los ganados de Lot y los ganados de Abraham estaban ya teniendo problemas. Entonces dice que había prosperidad, pero Lot no tenía el corazón que tenía Abraham. Por eso es muy importante que nosotros amemos a las ciudades, ¿no? Hay algo que se llama evangelismo urbano, o sea, es como llevar la palabra de Dios en las grandes ciudades. No es igual una gran ciudad que un pequeño pueblo. Aunque la cuestión es la salvación para todos, pero hay medios diferentes, preparación diferente, distancias distintas y muchas veces una cultura diferente. Por eso dice ahí que, bueno, Lot afligía su alma en Sodoma y Gomorra. Ahora, yo creo que aquí Pedro es muy generoso con Lot. Yo no creo que Lot afligía su alma, porque realmente después cometió incesto con sus hijas, ¿se acuerdan? De dónde vienen Edom y Amón, y dice que, bueno, no era un hombre piadoso, así como lo fue Abraham. Entonces ahí el cuidado con la conducta. No es un falso profeta, pero sí fue un creyente fracasado. Lot no acabó como Abraham. Abraham tuvo errores, pero se mantenía en las cosas de Dios, pero Lot no. Lot buscaba nada más lo económico, buscaba la prosperidad, y cuando vino el juicio, usted recuerda, ¿no? En Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot volteó atrás,
siendo que Dios les dijo, no volteen, huyan porque el juicio va a ser terrible. Ahora, ¿qué tenía la mujer que voltear en ese caso? Pues nada. Igual nosotros, ¿no? Si hay juicio, destrucción, bueno, pues oramos por la gente, quisiéramos que sean salvos, pero no podemos estar viendo lo que pasa con la gente, porque su juicio viene de parte de Dios. Entonces, ahí pues ni Lot ni su esposa estaban bien delante del Señor. Y también las hijas de Lot no parece ser que fueran jóvenes muy creyentes, porque estaban muy a la cultura de la gran ciudad Sodoma y Gomorra. Entonces ahí tendremos que abrir nosotros un poquito de que no nos influya la manera de vivir de nuestra gran ciudad. Tenemos una de las ciudades más grandes del mundo, tenemos muchas cosas con ella, pero que no nos adaptemos a la manera de vivir. Porque dice ahí que, bueno, Lot estaba muy acostumbrado, ¿no? Estaba muy acostumbrado al pecado, a la homosexualidad, a la forma de vida, y entonces nosotros a veces corremos ese riesgo. Por eso decimos, estoy en una gran ciudad, pero no puedo pensar como la gente de esta gran ciudad. Tengo que amarla, conocerla, interceder, mantenerme firme, a veces luchar contra corriente, porque no estamos de acuerdo con lo que la gente hace, la gente que no conoce al Señor, ¿no? Entonces dice que, bueno, hay una serie de errores en el caso de Lot, que también, bueno, tenemos que evitarlos. Y luego dice ahí también que hay que preservar a los justos para que no sean castigados. ¿Sabe que Dios es perfectamente justo? O sea, cuando dice en la palabra que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, bueno, no hay ni 50 justos. Y Abraham decía, bueno, ¿y si fueran 40? Si fueran 30, eso es un intercesor, no había ni 10. ¿Ya? Y finalmente Dios tuvo misericordia y le concedió la vida de Lot, aunque ya vemos las complicaciones que tuvo Lot. Entonces tenemos ahí una serie de errores cuando nosotros no decidimos bien, cuando nos influye mucho en la cultura que está a nuestro alrededor. Y luego dice que siguen la carne y andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Quiénes? Los falsos profetas. El tema principal aquí es los falsos profetas. O sea que estas personas están siguiendo la carne. La carne es así como las intenciones de nuestro deseo, muy fuera de Dios, algo muy egocéntrico, muy destructivo. Entonces dice que los falsos profetas son carnales. Todos tenemos una lucha con la carne, constantemente. No es que ya se evitó, estamos batallando con ella. Tenemos que batallar con la carne y bueno, que Dios nos ayude para tener victoria. No es fácil batallar con la carne, pero los falsos profetas no batallan. Se dejan guiar por la carne y de hecho se nota, ¿no? Cuando alguien es carnal se nota, se puede notar cómo habla, qué principios tiene, cómo maneja su vida, o sea, no es algo que no se pueda notar. Y también cuando alguien es espiritual se nota, no que no tengamos errores, pero sí tenemos la necesidad de ir dejando aquellas prácticas, ¿no? Que no están correctas. Y luego dice, andan en la concupiscencia e inmundicia. Concupiscencia es la inclinación a los placeres. La gente muy inclinada a los placeres, muy vendida a los placeres, es un falso profeta. Definitivamente no tiene nada de espiritual, no busca las cosas de Dios, ¿no? Luego dice, inmundicia es suciedad. No es sucio, sino inmundo, ¿no? Mucho más que sucio. Dice, entonces, estas personas andan en la concupiscencia y en la inmundicia. La manera de pensar, la manera de hablar, la manera de razonarse siempre es muy sucia. Por eso siempre decimos, tengamos discernimiento. Quisiéramos que la gente que está en Dios, pues todos fuéramos creyentes, ¿no? Quisiéramos que pasara, pero no pasa. Por eso hay falsos profetas dentro de la iglesia del Señor. Y es ahí donde tenemos nosotros que estar desarrollando un discernimiento y ver qué hacemos con esto. Otro error es que desprecian el señorío. O sea, no se sujetan, se sienten dueños de vidas, ministerios, dinero, alcance de su ministerio. Y eso los hace como un gran error, ¿no? Porque nadie es dueño de nada. La vida que tenemos es de Dios. Tanto que nos la puede quitar cuando Él quiera, ¿no? Y lo que tenemos en lo material también es de Dios. Hay que trabajar y cuidarlo, pero Dios no lo puede quitar. Sin embargo, estos falsos profetas están muy enfocados en acumular riqueza, ya decíamos, ¿no? Y esos placeres y la inmundicia. Y también dice que, bueno, tengamos que respeto por las autoridades. Todos nosotros tenemos autoridades a las que tenemos que respetar. Personas a las que por alguna razón del ministerio, de la familia o otras causas tenemos que respetarles. Y dice entonces hay que un cristiano espiritual respeta las autoridades, ¿no? Fíjese que son atrevidos y contumaces. Para que una persona cometa pecado tiene que ser atrevido, porque realmente proponen cosas muy indecorosas con mucha facilidad. Yo creo que todos tenemos una lucha con esas cosas, qué es correcto, qué no es correcto, tengo que evitar lo que es incorrecto, pero un falso profeta no se limita, tiene un deseo y lo propone. Dice ahí que son muy atrevidos, ¿no? Fíjese que aquí hay una relación muy directa con lo que es Satanás.
¿Se acuerda que Satanás tentó a Eva? Y le dijo, con que Dios te ha dicho, o sea, pone en duda el juicio, lo que es Dios. Y a Jesús fue la misma dinámica. En el desierto le tentó y dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. O sea, es muy atrevido. No respetó ni a Jesús, pues imagínense, nosotros que somos hijos de vecino, pues no menos. Necesitamos por eso siempre luchar con la tentación. Cuando hay alguna oferta, negarnos a la oferta. Eso es lo que hay que hacer con la tentación, negarnos a la oferta. Pero los falsos profetas, ¿no? Ellos tienen una facilidad para caer en el pecado. Luego dice que son contumaces. Contumaces es rebeldes, tercos y obstinados. Entonces, una persona contumaz no se sujeta, siempre tiene rebeldía, ¿no? Y dice ahí, bueno, esta persona no respeta autoridad. Por eso siempre decimos, yo estoy sujeto a la autoridad. En el matrimonio, el hombre y la mujer somos iguales. No hay machismo, no hay superioridad, tenemos que estar sujetos el uno a la otra. Los hijos en el hogar también tienen que estar sujetos, no se mandan solos, ¿no? Porque hoy la gente tiene esa tendencia que cada quien haga lo que quiera. Decimos, no, bueno, si estamos en la casa, mientras seamos matrimonio y familia, aquí hay reglas que tenemos que seguir todos. No hay nada de que yo soy el hombre, ¿no? Yo pongo las reglas, pero no las obedezco. No, claro que no. Dice ahí que tenemos que estar sujetos a la familia y a las reglas del Señor, ¿no? Y otra cosa muy importante, dice ahí que son tercos y obstinados. Nosotros cuando alguien nos corrige, hay que ser corregibles. O sea, no somos perfectos. Si algo que hacemos pensamos que está bien, pero no está bien, tenemos que dejar de hacerlo. Pero si yo insisto en hacer las cosas como me parece bien, ¿qué soy? Pues soy necio. O sea, no hay de otra, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, pues un necio hay que orar hasta que se convenza, porque a veces es mucha la confrontación, ¿no? Que no es tan necesaria la confrontación, sino corregir. Si la gente es creyente, se deja corregir. Si ya no es creyente, pues igual no se dejan corregir, ¿no? Luego dice, los ángeles que son mayores en fuerza no pronuncian juicio de maldición. O sea, los ángeles no se maldicen entre sí. Y eso es muy importante, ¿no? Ahí está haciendo alusión Pedro a un libro apócrifo donde se dice que se peleaban Satanás con un arcángel por el cuerpo de Moisés. Ese es un problema de fuentes, no existe el texto, es apócrifo. Pero bueno, algunos del nuevo profeta del Nuevo Testamento lo citan como que es algo cultural o no entendían que al citar algo que no estaba revelado por Dios, estaban creando un problema. Porque realmente nunca pasó eso, ¿no? De que Satanás se peleara por el cuerpo de Moisés. Recuerda que Moisés no fue encontrado. Porque la gente es tan idólatra, hermano, que si los judíos se encuentran en el cuerpo de Moisés, lo adoran. Porque hay un siervo de Dios, ¿no? El mar se dividió en dos. En vida lo menospreciaron, pero muerto lo hacen como un santo, ¿no? Así pasa. Entonces dice que por eso nunca se encontró el cuerpo de Moisés, pero no dice la palabra del Señor que se pelearon Satanás y un arcángel por el cuerpo de Moisés. Y en esa narración que es deuterocanónica, dice que el ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. O sea, no le dijo yo te reprendo o yo te estoy quitando, dice que el Señor te reprenda. O sea, no sucedió, pero la ilustración sigue siendo vigente. Un ángel tiene que darle la gloria a Dios. No es que yo con autoridad te quito, yo te estoy quitando, no, que Dios te reprenda. Si de veras andas mal en algo, pues que Dios te reprenda. ¿Será cierto o no? Pues se aplica a nosotros, ¿no? Si yo hago mal en algo, que Dios me reprenda. Porque no puedo estar como yo quiera, de ninguna manera, ¿no? Entonces dice ahí que los ángeles son reverentes. Y luego dice otra vez, versículos 12 al 16, pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen de las almas inconstantes, han dejado el camino recto y se han extraviado dejando el camino de Balaam, hijo de Beor, que fue reprendido por su iniquidad. Recordamos que Balaam está en Números capítulo 22, 4 al 35. Ahí hablamos de dos cosas, falta de entendimiento y un pecado y una constante ambición. Otra vez sigue hablando de los falsos profetas. Dice que ellos no entienden, hablan de cosas que no entienden. O sea, alguien que quiere ser un profeta de Dios o un maestro en la iglesia tiene que entender lo que dice. Tiene que profundizar con la palabra para saber lo que está hablando. Nada de que digamos algo que nadie entiende, ¿no? Porque el falso profeta habla de cosas que ni él entiende. Por eso luego decimos, no, si no entienden ni lo que él dice, entonces no es un buen profeta. Porque los profetas de Dios tienen que buscar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lo dice la palabra? Hay que ampliar lo que dice la palabra de Dios para vivir.
Pero un falso profeta, ¿no? Dice, hablan de cosas que no entienden. Ahora, a lo mejor es que ni siquiera han estudiado, ni siquiera se han metido a fondo en la palabra, no conocen el tema y andan hablando como si lo conocieran. Una característica de un falso profeta, hermanos, y está en Jeremías, ¿no? ¿Cómo atacaban a Jeremías? Los falsos profetas hablan como con autoridad. Decían a Jeremías, yo te reprendo. A ti no te habló, pero a mí sí me habló. Ah, caray. Dios no le habló a Jeremías y sí le habló a un falso profeta. Oiga, es todo lo contrario, ¿no? Pero sucedió. Entonces tenemos ahí como una conducta de rebeldía, no entienden las cosas de Dios, dice que son irracionales, o sea, no razonan las cosas. Las cosas hay que razonarlas, hermano, siempre. Nosotros tenemos impulsos, deseos, circunstancias que se presentan, pero tenemos que razonar cómo enfrentarlo. Sin embargo, estas personas son irracionales, o sea, no lo razonan. Dice que son como animales de presa y destrucción. Recuerden la cacería, hay animales que se usan como presa, literalmente para capturar algún animal más grande, usan a algún animal como señuelo, ¿no? Para que el animal grande sea cazado. Y eso es lo que dice aquí, estas personas son como un animal de presa y destrucción. Hoy nos parece muy poco agradable, ¿no? Que haya gente que case con animales y cosas así, pero incluso hay reglas en algunos países, ¿no? Pero no está correcto que se use un animal como presa, pero estas personas son como animal de presa. O sea, no tienen un buen destino. ¿Por qué? Porque no buscan al Señor. Es importante buscar al Señor, estar en las cosas de Dios y bueno, sujetarse a lo que Dios quiere decir, ¿no? Dice, perecerán por su propia perdición. Estas personas ya están muertas en lo espiritual porque no tienen comunión con Dios. Pero aparentan que sí. Por eso siempre decimos, ¿no? Que dicen que son maestros o iglesias o ministerios. No estamos muy de acuerdo con eso hasta que los conozcamos. Si realmente conozcamos a la persona del ministerio, entonces pues sí lo recomendamos. Y gracias a Dios hay buenos ministerios. Pero igual alguien que ni siquiera lo conocen y pretende alguna cosa, cuidado con eso. Porque esta persona no está pues siguiendo el plan del Señor, que es primero la comunión con la iglesia, primero ser formado en la iglesia y luego ser enviado. Esos son los 3 pasos, ¿no? Para cualquier ministerio. Dice que también van a tener el galardón de su injusticia. Aquí la palabra galardón es como pues de burla, ¿no? No hay ningún galardón de la injusticia. Pero son tan injustos que piensan que van a tener un galardón. Hay gente que piensa que está haciendo bien, ¿no? En su carne piensan que están bien. Y sienten que están haciendo la obra de Dios o porque tienen seguidores o porque hay alguna cosa en sus ministerios y tenemos que ver que no siempre eso pues es una evidencia de que estén bien delante del Señor, al revés. Dice que esas personas piensan que están bien pero no está correcto, ¿no? Dice que por cada día gozar de deleites. Hay personas que les encantan los deleites de la carne, cualquier tipo, les encantan los deleites de la carne y están dedicados a eso, ¿no? Como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son 3 formas en que la carne se manifiesta mucho. Bueno, estas personas viven así. Se les observa buscando todo tipo de placeres, todo tipo de cosas que los complacen, pero que no están bien delante del Señor, ¿no? Fíjense que hay adulterio en su vida. Se tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, el adulterio es un grave pecado. Tenemos que buscar cómo Dios nos restaura del adulterio. Pero dice que estas personas tienen los ojos llenos de, o sea, están buscando lo sexual fuera del orden de Dios de una manera desmedida. Entonces, un falso profeta también tiene esos desórdenes en su vida. Casi siempre se puede observar también eso, ¿no? Luego también dice que no se cesan de pecar. Entonces, el pecado sigue en su vida y parece que no se sacia. Dice que seducen a las almas inconstantes. O sea, personas que no están fuertes en las cosas de Dios, las llegan a seducir para tener algún favor sexual, alguna cuestión fuera del orden del Señor. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y luego dice, han dejado el camino recto y se han extraviado del camino del Señor. Entonces, esos falsos profetas tienen todas esas características. ¿Cómo los describe más adelante? Segunda de Pedro 2, 17-22, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, pues hablando de cosas infladas, seducen con concupiscencias de la carne, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, porque mejor les fuera no haber sido conocidos en el camino de justicia, que volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Y es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí está haciendo Pedro alusión a Proverbios 26:11. Es el texto exactito, como está allí. ¿Qué pasa con esas personas? Fuentes sin agua. O sea, son inútiles. ¿Para qué está una fuente? Pues para obtener agua, ¿no? Esa es la finalidad de una fuente. Dice, estas personas, falsos profetas, son como fuentes sin agua. Literalmente no tienen nada que dar. Y son empujados por la tormenta. O sea, son movidos como fuera de su voluntad.
cuando dice la palabra que unas personas tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Nadie puede pecar y sentir que no se dio cuenta, o pensar que fue más fuerte el pecado, ¿no? Siempre estamos conscientes de eso. Y decimos, yo me resisto al pecado, tengo que resistirme a las conductas equivocadas, pero el falso profeta, ¿no? Se va y se mete en el pecado con mucha facilidad, ¿no? Y luego dice que hablan con palabras infladas. ¿Se da cuenta que un falso profeta habla de manera muy atractiva? O sea, parecen de que de veras están consagrados, parece que de veras buscan las cosas de Dios, pero hay que discernir cuando detrás de una persona así no hay verdad. Cuando no hay verdad, cuidado con ellos, ¿no? Porque de ninguna manera va a haber libertad ni ninguna cosa. Prometen muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta gente? Te prometo esto, les voy a dar aquello, van a ver que les voy a dar. Y hermano, no es el plan de Dios. Ni es el plan, ni es lo correcto. Y luego dice que son esclavos de corrupción. O sea, prometen libertad, pero son esclavos de una corrupción personal. Por eso siempre decimos, con la corrupción personal nos toca luchar. Nos toca batallar, ayunar, orar, buscar las cosas de Dios para dejar la contaminación de nuestra carne, ¿no? Pero un falso profeta se mete a su pecado. Y luego dice, habiendo escapado de la contaminación, regresan como una puerca lavada al cieno y el perro vuelve al vómito. Son dos ilustraciones bastante desagradables, ¿no? Porque definitivamente es como que estando limpios, vuelven a estar sucios. Les encanta más estar sucios, ¿no? Entonces, un falso profeta vuelve a la suciedad en su vida, ¿no? Y tenemos ahí que ver algunas cosas. ¿Qué pasa con el perro que huele a su vómito? Recuerda que todos los cánidos vomitan, regurgitan para poder alimentar a sus cachorros. Los lobos, por ejemplo, cuando llegan con los cachorros, regurgitan. ¿No? Echan el alimento para que los cachorritos que todavía no saben cazar empiecen a comer. Es una función que tienen. Los perros que tenemos nosotros la tienen también, pero no es exactamente la función que tiene un lobo. Pero dice ahí que, bueno, estas personas son como un perro que vuelve a su vómito, como si se tragara lo que vomitó. Entonces, imagínense, pues qué asco, ¿no? Realmente es una cuestión muy asquerosa allí, que una persona que estando en Cristo, libre, limpia, salva, regrese al pecado. Por eso siempre tenemos que estar luchando con ese pecado. Muy seguramente son cosas que ya nos sucedieron, cosas en las que fuimos débiles o por las cuales caímos y a veces otra vez tenemos la tentación de esas conductas. Pero dice aquí, es como si tú regresaras a tu vómito o la puerca lavada, ¿no? Recuerda que los cerdos se están atascando porque no sudan. Como no sudan, requieren cierto líquido y como no lo tienen, se llenan de lodo, para poder tener que su piel no esté tan reseca, ¿no? Entonces dice aquí que la puerca lavada regresa al cielo. ¿Por qué? Por la piel que decíamos, ¿no? Como no sudan, se requieren estar ensuciándose. Es igual, que habiendo estado lavada, ahora está otra vez totalmente llena de lodo. Entonces, hermanos, pues cuidemos nuestra conducta, ¿no? La tentación va a estar allí, va a seguir permanentemente, pero nosotros tenemos que luchar para que esas cosas no hagan efecto en nuestra vida. El segundo tema es el día del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de sostenimiento? Estos ignoran, voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren que para esto el Señor tiene un día como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá, como el ladrón de la noche, el cual está en los cielos y pasarán con grande estruendo. Habla ahí de Judas 1, Génesis 1, Salmo 90 y Mateo 24. Hay tiempos y días finales y destrucción del universo y la tierra por fuego. Entonces Pedro aquí añade algo muy interesante al día del Señor. Varios de los apóstoles escribieron del Señor. De hecho, desde el Antiguo Testamento, algunos profetas también hablaron del Señor, el día del juicio. Literalmente dice ahí que el Señor va a juzgarlos. Entonces, si el juicio es inevitable, hay que corregir nuestra vida hoy. Hay que estar bien corregidos delante del Señor para que no caigamos en lo que decíamos, ¿no? De falsos profetas o falsos maestros, sino que estemos bien corregidos en toda la conducta. Dice Pedro, les escribo esta carta para que recuerden esto,
Está dicho por los profetas, sabiendo que van a venir burladores. Otra vez, ¿quiénes son los burladores? Los falsos profetas. Un falso profeta se burla de la predicación o de la iglesia genuina. Generalmente se pueden burlar, ¿no? Luego dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y aquí tenemos, hermanos, una cuestión que le pasó a los apóstoles, le pasó a Pedro y le pasó a Pablo. Pensaban que Jesús iba a venir antes de que ellos murieran. ¿Se acuerda que Pablo dice, el día del Señor viene y los que estemos vivos vamos a ser levantados? O sea, Pablo pensaba que iba a estar vivo él, porque muchas veces una generación son 40 años, ¿no? En la Biblia. Entonces decían ellos, antes de que acabe esta generación, Jesús lo dijo, antes de que acabe esta generación vendrá el Señor. Nada más que lo que pasó el día 40 años después de que Jesús lo dijo, fue cuando Tito invadió Jerusalén. Destruyó gran parte del templo, ¿no? Pero no vino el Señor. O sea, el Señor todavía tiene un plan para nosotros. Por eso dice aquí, no piensen que el Señor se olvida de su promesa, va a venir. Si prometió que va a venir, nada más que no es que se esté tardando, sino que tiene misericordia de nosotros. Dice aquí que a esas personas dicen, si ya no vino Jesús en 40 años, no va a venir nunca. Y entonces se apartaron de las cosas de Dios. De hecho, varios de los escritores del Nuevo Testamento hablan de esto, porque algunas iglesias o creyentes estaban apartando, pensando que no había venido en 40 años. Ahora, si ya tenemos casi 2000 años de historia, imagínense el plan de Dios, ¿no? Pero gracias al plan de Dios venimos nosotros. La iglesia actual somos nosotros, ¿no? Tenemos la bendición de servir, de vivir y de estar en las cosas de Dios. Si se hubiera acabado el mundo hace 2000 años, pues qué plan tan corto, ¿no? Dios tiene un plan más largo. Por eso siempre le decimos, el día es inminente. Se puede pasar en cualquier momento, pero no puede ser en cualquier momento o tardar. No sabemos qué pasa con eso, ¿no? Por eso nadie puede dar fechas en esto, pero dice aquí claramente que, bueno, el Señor tiene paciencia para que vengan las cosas de Dios. Otra vez habla de falsos profetas. Dice, voluntariamente ignoran las cosas que se dijeron en el tiempo antiguo. O sea, no están yendo al Antiguo Testamento. Por eso decimos, es un desconocimiento voluntario contra la palabra de Dios. Porque ya los profetas del Antiguo Testamento decían, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cómo viene el Señor? Nada menos Daniel, ¿no? Tiene una serie de capítulos sobre la venida del Señor impresionantes. Detalles y fechas, nombres de reyes que iban a venir después de Daniel. Pero dice, después vendrá el Mesías príncipe y le quitarán la vida hasta que se cumplan tantos días, ¿no? Dice 1260 días. O sea, es específico de Daniel o algunos otros de los... En el Antiguo Testamento decían claramente del juicio de Dios. Entonces dice aquí, viene el juicio del Señor, no se ha olvidado, no se va a quitar, manténganse fieles. Ustedes manténganse fieles, no se desesperen, no piensen que no viene, el Señor sabe cuándo va a venir, ¿no? Y luego dice aquí, ignoran que todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo creó Dios las cosas? Pues con su palabra. El universo lo creó con su palabra, el poder que tiene su palabra, ¿no? Con su palabra lo creó, y cuando tenemos la palabra por escrito, también esa palabra nos rige a nosotros. O sea, ríjanse por la palabra, conozcan la palabra, métanse más con la palabra, busquen más la palabra para que tengan la llenura del Señor y tengan la dirección perfecta, ¿no? Porque dice entonces, bueno, en aquel tiempo la tierra fue destruida con agua. Recuerda que es un tema que le preocupaba a Pedro y a algunos de su generación, la gente que murió en días de Noé. Decía, y bueno, murieron porque no quisieron la predicación de Noé, pero les predicó Noé, y hubo un gran profeta para ellos, ¿no? Les habló la palabra del Señor y no quisieron oír, hasta que llegó el día del juicio. Ahora, esto es exactamente igual que con nosotros. Hoy hablamos de juicio y la gente no cree. Muchas personas dicen, no, es que tú eres muy fanático. Depende de cómo interpretes la Biblia. No está tan correcto lo que tú crees. No sé, incluso se burlan de nosotros, ¿no? Se burlan de nosotros, que somos ignorantes, que no disfrutamos la vida, ¿no? Tienen una serie de conductas en contra de la iglesia. Pero aquí dice, pero tengan cuidado con esto. Porque así como con Noé, la gente no estaba creyendo, hasta que viendo el juicio, va a pasar igual con ustedes. Dice, cuando venga el Señor, la gente se va a admirar de su venida, porque le mataron. No le quisieron recibir, y hoy a la gente a la que le predicamos, que quisiéramos que se acercara y no quiere, pues definitivamente no tomó la correcta decisión. La decisión correcta es estar en Cristo, ¿no? Es que estemos nosotros en las cosas de Dios. Y si luego, aparte de esto, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque, bueno, aparecía como que se estaba tardando, ¿no? Ya decimos, son 2000 años después de que habló Pedro, entonces no se tarda el Señor. Y el Señor, por amor a nosotros, para que viviéramos nosotros, está retardando su promesa, su venida, pero va a suceder. Por eso dice aquí, ustedes, aunque no estén viéndolo hoy, sepan que va a pasar. El Señor viene por su iglesia, viene el día del Señor y va a juzgar también a la gente.
porque el día del Señor es de juicio, ¿no? Venimos como iglesia, la venida de Jesús es de bendición, es de comunión, vienen las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, ¿no? En el tribunal de Cristo recordamos que somos juzgados como siervos. O sea, no se quita la salvación, pero sí se valora nuestra obra, la de cada uno. Pero estamos en el reino con el Señor, ¿no? Y estamos en la gran cena de las bodas del Cordero. Cuando Jesús dijo, hasta que beba nuevo el vino, en el reino de mi Padre, con ustedes mi iglesia, ¿no? Pero en la tierra está la gran tribulación. Por eso siempre decimos, ¿no? Qué importante que estemos en el Señor y quisiéramos que la gente conociera del Señor para que eviten el juicio. Pero es una decisión personal. Cada quien tiene que decidir si acepta o no la palabra del Señor, ¿no? Y luego dice, bueno, esas personas perecieron porque eran impías. Toda la generación de Noé era impía, solamente Noé y sus hijos, sus nueras, la esposa de Noé fueron salvos. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Y entonces hubo bendición para ellos, pero el resto de la gente no lo tenían. Ahora dice, entonces, la gente tiene a Dios por tardanza. La pregunta es, ¿Dios se tarda, hermano? ¿Dios se tarda? Pues no. Nosotros somos los que a veces nos equivocamos en los tiempos, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y exactamente cuando Él venga, nos vamos a gozar. Quisiéramos ser la generación del arrebatamiento, ¿no? Quisiéramos ser los que estemos vivos cuando venga el Señor. Lo que Pedro pensaba que iba a ser Él, lo seamos nosotros, ¿no? Pero si no pasa y llegamos a morir, los que siguen detrás de nosotros sigan fieles. Tienen que seguir fieles, apegados a la palabra, porque no pasó todavía, pero va a pasar. Entonces la certeza de que va a pasar es lo que nos mantiene pues en la fe, pero que muramos aún con la esperanza de que el Señor es bueno, y si no fue nuestra generación, bueno, Dios sabe por qué, pero la generación del arrebatamiento tendrá una grande bendición. Entonces Dios no se tarda, tiene un plan perfecto, pero tenemos nosotros que conocer ese plan. Ahora dice que vendrá como ladrón de la noche, o sea, así de manera inesperada. Es muy gráfico, ¿no? Dice esto también en los evangelios. Entonces no es que alguien advierta cuándo viene Jesús, que ya están las cosas tan mal, están muy mal, pero puede venir en cualquier momento el Señor. No ha venido por su pura misericordia, pero puede venir en cualquier momento. Luego cuando dice capítulo 3, del 11 al 18, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y aproximándose a la venida del Señor, en el día en que los cielos, encendiéndose, serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y teniendo en la paciencia de nuestro Dios para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a esa gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí tenemos los principios: vivir de manera piadosa, esperanza, cielo nuevo y tierra nueva. Pedro citó a Pablo, perfectos en Cristo, salvación y crecer y conocer. Entonces, hermano, dice aquí Pedro que las cosas van a ser deshechas por fuego. Citó a Noé cuando la tierra fue deshecha por agua, ya pasó el diluvio, pero ahora no es por agua, es por fuego. Por eso dice aquí que viene con fuego y van a ser deshechas las cosas. Literalmente se va a deshacer el universo, ¿no? Cuando Dios lo disponga, se va a deshacer. Y esto es muy en relación con lo que dicen los científicos, ¿no? Que dicen que la materia es energía y que se va a encender todo. Pues tienen razón, nada más que no es por lo físico o lo químico, es por la autoridad de Dios. Y en el tiempo de Dios, cuando las cosas se quemen, hermano, ya no son necesarias, porque nada más habrá dos lugares: el lugar de condenación, que es el infierno, y la ciudad celestial, que es de bendición. Y esos lugares estarán permanentemente. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, parece que las cosas van a ser deshechas de esa manera. Entonces ustedes alaben al Señor mientras, conságrense, porque las cosas se van a deshacer. No sé cuántos amamos tanto lo material que no quisiéramos que se acabara, ¿no? Aman mucho su coche, su casa, su ropa, su perro, su gato. ¿Qué más tiene? ¿Su lagartija? ¿Tiene lagartijas? Bueno, lo que usted tenga. Están feas, borren eso. Pero lo que usted tenga va a ser desecho. No es que se apegue uno tanto a esas cosas porque nos gustan o las disfrutamos temporalmente. Pero cuando las cosas se acaben, hermano, estemos preparados para irnos con el Señor. Porque dice, bueno, estemos preparados porque va a suceder. Y luego aquí dice Pedro algo muy bonito. ¿Sabe qué es bonito? Que entre siervos hablemos bien unos de otros. ¿Se ha dado cuenta usted qué importante es que yo hable bien de otros?
porque es muy fácil hablar mal. Que llegan tarde, que se equivocan, que la palabra no fue predicada, que la alabanza no estuvo perfecta. Hay mucha forma de criticar al otro, pero cuando reconocemos a alguien, estamos mostrando una grandeza espiritual. Y aquí Pedro, el gran apóstol, antes de morir, dice: Pablo, nuestro hermano, siempre habla de estas cosas en sus cartas, y algunas son difíciles de entender. ¿Cierto o falso? Pablo es bien difícil de entender, muy difícil. Pero dice ahí, bueno, como Dios le dio esa sabiduría, es un intelectual de la palabra. Él sí entendió el Evangelio. Fíjese que Pedro no entendió el Evangelio bien. Aunque es el gran apóstol, el primero de Jerusalén y todo, Pablo lo entendió mucho mejor. Entendió quién es Cristo, que ya no hay circuncisión, ni ley, ni templo en Jerusalén, que Jesús es el todo para nosotros. Si creemos que incluso escribió la carta a los hebreos, está impresionante, ¿no? Cómo describe a Jesús. Y dice aquí Pedro: nuestro hermano Pablo tiene cosas difíciles de entender. O sea, ni yo le entiendo. Entonces hay que reconocer a la gente intelectual, preparada, que tiene más revelación o mejor ministerio. Y recuerde esto: hay gente que tiene mejor ministerio que nosotros. Porque el que se cree la mamá de los pollitos, pues es una gallina, ¿ya? Nada más, con cerebro de pájaro. Entonces, hermano, no se puede. Qué bueno que haya gente más excelente que nosotros en su conocimiento, en su escrito, ¿no? Recuerde que a Pablo lo hostigaban porque no vio físicamente a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Pablo era un fariseo y perseguía a la iglesia cuando Jesús murió. Después se convierte y se hace un gran intelectual, ¿no? Parecía retrasado. Por eso dice Pablo: soy como un abortivo. Está muy feo, ¿no? Muy feo. Y así lo dijo, ¿eh? No lo dije yo, lo dijo él. Entonces, cuando dice soy como un abortivo, pero al final Dios en su gracia me bendijo y escribe la mitad del Nuevo Testamento, qué impresionante, ¿no? Gracias a Dios por Pablo. ¿Qué haríamos sin todas esas cartas, la revelación, el trato, el amor con Timoteo? Las mujeres que sí tienen ministerio, muchas veces, lo dice ahí Pablo, tiene una serie de temas, ¿no? Desde la salvación y la gracia y las cosas muy sencillas hasta la eternidad. O sea, habla de muchas cosas y Pedro dice: nuestro hermano tiene cosas difíciles de entender, pero hay que seguirle atendiendo. Entonces, hermano, nosotros aprendamos un poquito a reconocer a los demás. Si quiere tener menos problema con los hermanos, reconózcalos. Porque a veces tenemos mucho problema porque nos sentimos mejores que alguien. Como dice Pablo mismo, no te creas mejor que alguien, créete inferior. Porque aunque tú eres inferior, en su gracia Dios te bendice y te usa. Pero no porque seas lo máximo, sino porque en su gracia el Señor quiere usarte y tiene muchas cosas por las cuales podemos nosotros pues tener aquí la palabra del Señor. Dice aquí, pero entonces vivan de manera piadosa. O sea, la manera de vivir nuestra es de fe. Recuerde que pietà es latín, es una fe apegada, literalmente. Entonces dice que vivan apegados a su fe. Si yo creo, espero. Tengo paciencia, busco del Señor, me mantengo como Dios quiere. Pero también tenemos la esperanza bienaventurada de que viene el Señor. No nos desanimamos. No ha venido porque no quiere, porque no es su plan. Cuando Él quiera y sea su plan y suceda, será una grande bendición. Estemos aquí físicamente o no, hermano, lo importante es que estemos espiritualmente delante del Señor, ¿no? Y luego otra cosa que dice aquí: perfectos en Cristo. O sea, no nos hace falta nada. Ya estamos salvos, la bendición, la palabra, la gracia del Señor. Hay que crecer en esto, pero no nos falta ninguna otra cosa. Porque siempre hay gente que le encanta encontrar errores en los demás, ¿no? Como que te faltó esto, como que te faltó aquello. Mire, mejor no diga nada. Mejor funcionamos como Dios quiera y agradecemos lo que la gente hace, porque hay muchas personas que tienen esa como tendencia a criticar a los demás o menospreciar, ¿no? Entonces no hay que hacerlo, no es muy maduro, no es muy bueno que lo hagamos. Ahora, estamos salvos para crecer y conocer hasta que el Señor venga. Si hoy usted está vivo y si el Señor no ha venido, son dos factores que nos impulsan para pensar que hay que seguir adelante. ¿Qué tiene usted que hacer? Lo que Dios le dirige. Guiado por su palabra, establecido por su palabra, buscando las cosas de Dios hasta que el Señor aparezca en el cielo y le agradezcamos por aparecer. Pero mientras no sucede, hermano, en comunión y aprendiendo mucho de Pedro, respete a los demás, reconozca en ellos lo bueno, vea la gracia de Dios en ellos y reconozcamos que no somos lo mejor, sino que por su pura gracia nos usa a nosotros, pero si hay alguien mejor que nosotros, pues qué bueno. Porque imagínense Pedro y los de Juan sin Pablo, ¿no?
¿qué hubiera pasado en el Nuevo Testamento? Gran parte no se puede revelar. Entonces, aún en este caso Pedro, cuando dice Pablo tiene un gran conocimiento, es importante que le reconozcamos y que busquemos la palabra y que estemos viendo incluso los manuscritos, ¿no? Porque si Pedro escribe en el año 60, 65 después de Cristo, todavía no estaban todos los escritos, faltaban todos los de Juan, porque a Juan se le ocurrió escribir hasta el 90, más o menos. Entre el 90 y el 95 escribió Juan, y parece que incluso lo motivaron, ¿no? Le dijeron, hermano, escribe también tú, ya está el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y el tuyo no, y entonces dictó su Evangelio un poquito diferente, ¿no?, a los sinópticos, y luego las cartas que tenemos de Juan, también de la iglesia de gran bendición, y el Apocalipsis, allá en la cárcel, ¿no? Entonces Dios usa todas las circunstancias, presos o libres, como estemos, la obra es de Dios. Segunda de Pedro, capítulos 2 y 3, hora 15 de Epístolas Generales. Muchas gracias a todos por su atención, que Dios les siga bendiciendo, hermanos.